Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Aquí, refredat. Pobrecito. Pobrecito. Con estos cambios de tiempo, nada. Bueno, Emilio está malito, ¿eh? Así que tener cuidado, no le riñáis hoy, que está haciendo aquí un esfuerzo. No, que... Quería explicarse, pero como no ha traído el papel de baja, pues Claro. no ha podido irse a casa. Que, que las oyentes lo sepan que esta empresa no da permisos. Nada. Nos tiene aquí A ver, subyugados. la ley de la vivienda y vivienda pública, es decir, vamos a ello. ¿Qué quieres contarnos de la ley de la vivienda y todo esto? Bueno, supongo que la primera parte del relato más o menos la gente ya la tiene clara, pero intentaré dar algunos datos y luego, pues, si te parece, hacemos una valoración, ¿no? En primer lugar, porque son dos cosas separadas, a pesar de que el señor Sánchez la ha querido juntar, que también que me parece lógico, y que me parece bien, vamos, que no me parece oportunista, pero me parece lógico. Un poquito oportunista, totalmente. Bueno, es que hay elecciones, no sé si lo sabes. Bueno, Y no vas a hacer todo en el primer año, tienes que dejar cositas para el final, sobre todo para que la gente se acuerde, porque la gente tiene muy mala memoria, ya sabemos, y pasan esas cosas. Bueno, la ley de la vivienda estaba aparcada, llevaba año y medio aparcada. Y entonces la semana pasada se consiguió un pacto de última hora, o de quizás no tan última hora, entre el gobierno Esquerra Republicana y EH Bildu, que sabemos que son esa gente que solamente está allí para defender a ETA. sí. Por el cual, bueno, se llegaba a una serie bueno, se aprobaba el proyecto de ley de vivienda, que ahora tiene que pasar por el Parlamento, pero vamos, que con esa mayoría seguramente que saldrá, vamos, no va a haber ningún problema en principio, y que sustancialmente las cuestiones más importantes que planteaba era, por un lado, establecer un límite al alquiler, un límite máximo al alquiler del 3% para el 2024, y crear un índice especial para el tema de la vivienda diferente al IPC, que se aplicaría a partir de 2025 y que sería más bajo que ese IPC. Y por otro lado, la construcción, que quizás no ha aparecido tanto a nivel de comunicación, de prensa y tal, pero que no deja de tener su cuestión significativa, pues la construcción de 100.000 inmuebles de alquiler sensible, que se llama, y además obligar de alguna manera que el 40% de las nuevas promociones fueran para eso que llaman alquiler sensible, ¿no? Es decir, bien, a partir de ahí, el fin de semana en vuestra ciudad, en Valencia, Sánchez dijo que eso no era todo, ¿no? Y que iban a colocar 50.000 viviendas de la Sareb, es decir, del Banco Malo, ese banco que se comió las cosas tóxicas de todos los bancos para que ellos vivieran, bueno, tan felices. Básicamente. Sí, las cajas de ahorros, pero bueno. Y que con ello se iba a crear un parque público de viviendas. Bueno, me sabe mal decir eso de alquiler sensible, porque es la expresión que están utilizando. Es decir, para aquellas personas o familias que tienen un problema para hacer un alquiler, digamos, de mercado, para diferenciar entre sensible y de mercado, ¿no? Bien, este anuncio corrió como la pólvora, luego un poco se fueron resituando los temas, ¿no? Y es que, claro, la Sareb no tiene vivienda de manera proporcional en todos los territorios del Estado,
y en buena medida no tiene vivienda en determinados sitios, ¿no? De manera que salían para que nuestra gente, que ya sé que a ti no te gusta que dé cifras, pero voy a dar poquitas, pues en Cataluña de esas 50.000 serían 13.500, en el País Valencià casi 9.000, 8.900, en Andalucía 4.500, pero justamente en tres territorios en los cuales sí hay un problema serio de vivienda, especialmente para la gente que no puede tener un acceso tradicional de mercado, pues eso está bastante más reducido. Por ejemplo, Madrid solamente 2.700, Baleares 450 o Canarias 800, ¿no? Que realmente nos da una... Y luego ya entró el ministerio y entonces la ministra pues fue un poco desgranando, y eso, claro, decir 50.000, dices, guau, esto va a ser tremendo, ¿no? A partir de... Bueno, entonces ya eso se desgranó un poquito más. De esas 50.000, 21.000 iban a ir a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que las gestionaran. No se sabe todavía no se sabe en qué tipo de régimen, si se les van a ceder, si van a tener que pagar una parte realmente por debajo del precio de mercado para tenerlas y por tanto tener su propio parque de vivienda pública. Nos enteramos también que de esas 50.000, 14.000 ya estaban en estos momentos ocupadas y por gente pues que realmente hasta ahora ha tenido problemas para llegar a un acuerdo con la Sareb. Parece que ahora, a partir de esta decisión, eso sería más fácil, y que otras 15.000 eran de nueva construcción en terrenos de la Sareb, es decir, de nueva construcción o de acabado de construcción, ¿no? Es decir, aquello que la empresa fracasó en su momento y entonces esos terrenos quedaron ahí. Se quedaron a Sí, medias y sin acabar. efectivamente, vale. Entonces, bueno, rápidamente hubo críticas por parte del PP fundamentalmente, ¿no? En el sentido de que, bueno, los máximos mandatarios de Madrid y Andalucía dijeron que ellos de eso, que nanay, que a ellos nadie les iba a obligar a hacer eso, ¿no? Faltaría más. Y luego, bueno, pues luego empezaron otras críticas pues de personas que están más serias, diría yo, desde mi punto de vista, que están en PAS, en sindicatos de inquilinos y en otros movimientos, ¿no? Porque, claro, esto tú dices hay 50.000 y eso parece una barbaridad, ¿eh? Sí. Pero bueno, no es una barbaridad en un estado que solamente tiene un 3% del porcentaje de viviendas en el sistema público, ¿no? O en manos de administraciones públicas. Es el país de Europa con menos Claro, porcentaje de vivienda pública de toda Europa, no entre los últimos, y además con mucha no. diferencia con algunos, sí. Sí, por ejemplo, esos a los que a veces queremos parecernos, como Holanda o Dinamarca, están en el 20%, 20 y pico por ciento, ¿no? Que quiere decir que una de cada 4 viviendas es pública y por tanto tiene unas formulaciones o unas formas de acceso mucho más asequibles y tal. Bueno, en esta carrera que hay ante las nuevas elecciones, que es una carrera permanente, ¿no? No es un sprint de 100 metros, esto es tremendo, es una maratón. Pues Sánchez también dijo que su objetivo era llegar al 20%, ese que él sabe que hay en algunos países y tal. Bueno, el 20% serían 4 millones de viviendas, que, bueno, pues son un poco difíciles de construir. Luego ya se matizó que eran 20 años, o sea que a lo mejor algunos ya no lo veremos y tal. Ahí está el truco. Y ahí está el truco, y eso, pero de todas maneras, incluso eso significaría que se construirían 200.000 viviendas sociales o de alquiler social o de otras formas de propiedad social, digamos, o de acceso social al año, lo cual también parece tremendamente complejo, aunque evidentemente si hubiera voluntad política no había problemas porque
porque luego en los años siguientes, o sea, perdón, en los días siguientes, hemos seguido con esta historia y entonces hubo, bueno, hubo ayer una comparecencia del presidente Sánchez ante el Parlamento en la que no solamente ya eran 50.000, sino que además se planteaba volver a construir otras 43.000 nuevas viviendas de alquiler asequible, maravillosa palabra, porque, bueno, porque él lo vale, porque él quiere que la vivienda sea el quinto pilar del estado del bienestar. No sé cuáles son los otros 4, pero bueno, ya nos los dirá. Y que nada, y que a eso le dedicaban 4.000 millones de euros, que se dice rápido, con créditos del ICO, y además, no solamente eso, sino que además serían viviendas que tendrían en cuenta la eficiencia energética, lo cual está fantástico, y que servirían para alquiler social o para cesión en uso de 50 años, ¿no? Bueno, ¿es la primera vez que estamos ante una cosa por el estilo? Pues no, por desgracia, ¿eh? Es decir, en datos que he podido recabar, entre el año 81, 82, cuando empezaron los socialistas, hasta el 2019, se construyeron 2.300.000 viviendas públicas. Y os preguntaréis, ¿dónde están? Pues de esas 2.300.000 quedan en la actualidad 300.000, 2 millones se han esfumado, destinadas a alquiler social. ¿El resto qué ha pasado? Pues lo que ha pasado... En el mercado. Claro, efectivamente. El resto, esas propias administraciones, incluso en algunos momentos el gobierno del Estado directamente, sobre todo con mandatos del PP, pero no únicamente, ha hecho normativas o leyes por las cuales al cabo de un determinado tiempo esas viviendas se podían vender, pasaban al mercado libre. Cuando no, pues supongo que todo el mundo recordará la brillante gestión que hizo de la vivienda pública madrileña la alcaldesa Botella, ¿no? Entonces, bueno, pues volvemos a estar otra vez en una situación que por un lado, digamos, es interesante, y es interesante que se hable de este tema, porque no sé si es el quinto pilar del estado del bienestar, pero evidentemente es uno de los problemas más graves que tiene la población española, y al menos una parte importante de esa población, y se necesitarían soluciones, y no, evidentemente, como se dieron en esa etapa del 1981-82 hasta la actualidad, de manera provisional, ¿no? O de manera tangencial. Es decir, es necesario, pues eso, que ese 3% deje de ser un 3% y que realmente exista un parque público de vivienda en el cual, bueno, al cual puedan adscribirse desde gente joven que empieza, que quiere tener su propia independencia y su propia vivienda, a gente no tan joven que ha pasado por determinadas circunstancias, o que pasa por determinadas circunstancias con poca capacidad adquisitiva, y que por tanto no se puede permitir el lujo de dedicar el 33 o el 40% de sus ingresos al tema de la vivienda. ¿Con qué choca todo esto? Pues con esa mentalidad tan nuestra de la necesidad de tener una vivienda de protección, de propiedad, sí que es, bueno, que no es, yo me he expresado mal, un poco a conciencia. Esa opción tan nuestra quiere decir esa opción que nos han ido incorporando, y no por tradición histórica, porque si todos tiramos para atrás hacia nuestros padres y nuestros abuelos, etcétera, ha habido muchos momentos en que nuestros padres y nuestros abuelos no han tenido vivienda propia, es decir, vivían pues en la vivienda a lo mejor de la persona para la cual trabajaban, o bueno, lo que fuera, vivían de alquiler y demás, ¿no? Pero ha habido un trabajo muy bien hecho, muy bien engarzado entre el mercado,
eso que llaman el mercado, los intereses especulativos de una de las industrias, por llamarlo de alguna manera, que más se ha reforzado, en la que siempre se ha acudido y que evidentemente forma parte del famoso milagro del señor Rato y demás, que es el sector de la construcción, para hacernos ver o hacernos caer en ese tipo de planteamientos, ¿no? Frente a esto, ¿qué ha dicho la oposición? Pues lo que nos podíamos temer, ¿no? Que, bueno, desde el Indezas como que Sánchez había cambiado a Boyer por Otegi, ¿no? Que le ha dicho Cuca Gamarra, que le dijo Cuca Gamarra ayer, o dar por amortizada la Sareb, lo cual tiene narices para alguien que proviene del gobierno, que proviene, ¿no? o que estuvo gobernando en el momento en que hubo toda la crisis esta y que apareció la Sareb y demás. Y luego las nuevas invenciones del señor Feijóo, bueno, que en realidad no son nuevas invenciones, ¿no? Que es, lo que hay que facilitar es suelo público para construir, no para construir vivienda social, sino para construir vivienda social o pública. Y luego lo de dar la posibilidad de que se diera un aval al 15% para la compra de la primera vivienda, etcétera, o incluso aquello de famoso de los 1.000 euros que ha aparecido en algunos medios y tal, ¿no? Que en definitiva supongo que la gente es consciente que no te lo dan a ti, te lo dan a ti para que pagues, porque evidentemente es como lo del cheque escolar, ¿no? Te doy un cheque escolar, pero para que lo lleves a los escolapios o a los jesuitas, es decir, donde lo tienes que llevar, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo, es decir, te vamos a avalar o te vamos a dar un dinero para que tú vayas y hagas lo que tienes que hacer como persona que está dentro del sistema, que es ir a comprar a quien tienes que ir a comprar. Y por ya ponerle la guinda al pastel, este hombre, yo no sé quién le asesora, pero bueno, supongo que tiene claro que aquello que él decía al principio de conseguir a la gente de centro ya lo ha olvidado. La parte más importante es el desalojo de los ocupas en 24 horas. Eso es fundamental. O sea, porque el problema de la vivienda sí está en los ocupas. Sí. Está en los ocupas. Ya hablamos aquí ya en un programa de cuántos edificios se ocupaban, en qué proporción, etcétera. Ha habido hasta jueces de primera instancia que han aparecido en algún programa de televisión diciendo qué es lo que pasaba y que bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ante este es uno de los temas que yo creo que están ahora mismo en el candelero. Y bueno, es un tema suficientemente serio que evidentemente ha recibido, como no podía ser menos, porque da un poco la impresión de que después de todo el margen que ha tenido este gobierno más progresista de la historia para haber hecho esto en condiciones y haberlo puesto en práctica y haber iniciado un proceso, ya sé que todo no se puede arreglar de un día para otro y ese tipo de cosas, pues bueno, que aparezca ahora en pleno mes de abril, a escaso un mes de las elecciones municipales y demás, y ya veremos del tiempo de las elecciones generales, pues evidentemente, sobre todo, me parece muy interesante recabar la opinión o saber cuál es la opinión pues, de esas organizaciones sociales como las PAS o los sindicatos de inquilinas, etcétera, que llevan tiempo trabajando en esto y que en general entienden que, bueno, pues que esto no es una solución, ¿no? Que es un parche, evidentemente mejor el parche Sor Virginia que ningún parche, ¿no? Pero que es en buena medida un parche ante una situación realmente muy, muy grave, ¿no? Bueno, ya han hecho comunicados y se han pronunciado, han hablado entre otros sitios aquí en la radio y han dicho que es totalmente insuficiente, que no es lo que se esperaba, que tiene muchas deficiencias esta ley, etcétera, etcétera. Es decir, Sí, tanto la ley como luego lo otro, ¿no? Que no acompaña, digamos que en alguna medida supongo que era para intentar cumplir esos 100.000 inmuebles de alquiler sensible que han pactado con Esquerra Republicana y con EH Bildu,
pero bueno, que sabemos que Unidas Podemos hacía tiempo que estaban, eso sí es cierto, ¿no? Y han aparecido hablando del tema, pero bueno, quiero decir que sabemos que a nivel político, evidentemente a nivel de los representantes políticos, yo es un tema que llevo años hablando de él, ¿no? De que en vez de intentar especular con las viviendas de la Sareb, pues que esas viviendas se pusieran en manos de quien las necesita, ¿no? Y bueno, evidentemente si dentro de las viviendas de la Sareb hay una de superlujo, pues está claro que esa hay que intentarla vender en el mercado al mejor precio posible y con eso construir otro tipo de cosas, ¿no? Pero parece, vamos, que no hace falta tener una gran visión de la jugada para darte cuenta que si has heredado, por desgracia, lo que has heredado, pues evidentemente eso debería servir para por fin y definitivamente crear un parque de vivienda social, de vivienda pública en este país, que es una de sus grandes deficiencias, ¿no? Cierto. Pues no sé si tienes más cosas que añadir, aunque creo que analizar todo esto también requiere un poco más de tiempo y ver cómo se desarrolla. Claro. Que hasta ahora, como has dicho al empezar, es un proyecto de ley que tiene que pasar por el Parlamento, que admitirá enmiendas. Bueno, se supone, habrá propuestas de los grupos, se acabará aprobando como se apruebe y después se tiene que desarrollar, tiene que ponerse en práctica y obviamente no creo que veamos resultados, por supuesto, antes de las elecciones municipales ni de coña, y, y de las generales también le va a ir muy apurado para que la gente empiece a apreciar que es sobre su vida, sobre el alquiler, sobre la manera de funcionar en el tema de la vivienda, va a cambiar la cosa. Yo creo que es un proyecto a largo plazo. Por eso la han tildado muchos de oportunista, de electoralista, y aquí hay quien dijo en esta radio que si esto lo hubieran hecho mucho antes, ahora podríamos tener la posibilidad de evaluar, de tener resultados y de presumir quizás de esos resultados ya reales, ya no de un proyecto que le da a la oposición la posibilidad de decir que es un anuncio electoralista. Claro. Y quieras que no, aunque lo diga la señora Cuca Gamarra, pues si tienes razón, tienes razón. Da igual quien lo diga. Y para mí es un proyecto, perdón, un anuncio muy, muy cargado de electoralismo y de propaganda. Pero en fin, mejor esto Sí. que no hubiera nada. Digo que quizás la única cosa, pensando en cuestión electoral, es decir, quizás la única cosa positiva o la cosa más positiva que esto tiene es que automáticamente ha obligado al PP a decir que ellos tienen un proyecto. Sí, y hacer el ridículo. Y hacer el ridículo, evidentemente, y a presentarlo, o sea, como no podía ser de otra manera, presentarlo en Madrid con las nuevas generaciones en una terraza de éxito, ¿no? De lujo, y echándose unos selfies y diciendo pues este tipo de cosas. Entonces es que estamos un poco, que es el problema, ¿no? Estamos un poco entre Guatemala y Guatepeor, es decir, unos se acuerdan tarde y mal de un problema básico y los otros pues piensas, hostia, como lo tengan que solucionar estos, bueno, pues evidentemente no van a solucionarlo porque lo tienen muy claro, porque ya han dicho en reiteradas ocasiones que el Estado y los gobiernos no están para eso, para regular este tipo de cosas, que estas cosas las regula de manera magnífica el mercado, como todo el mundo puede observar, sobre todo como todo el mundo que tiene por lo menos 20 inmuebles o más puede observar, ¿no? O le va en la jugada. Entonces es un poco, bueno, nos serviría para reflexionar sobre un mogollón de cosas, es decir, fundamentalmente por qué esto no se ha hecho antes, no solamente porque el gobierno lo ha hecho antes, sino también le podríamos decir alguna cosa a Esquerra Republicana y a H. Bildu, ¿no? Y a otra gente que seguramente que al final también se unirá a esto, es decir, porque digamos, los llamados sectores progresistas del Parlamento español
bueno, consideran que esto no es un hecho básico, o por qué el Tribunal Constitucional Español tumbó una ley que salió del Parlamento catalán, muy progresista o bastante progresista, hecha desde la base, que evidentemente ni muchos de los que lo votaron a favor se lo creían y además tenían claro que eso iba a acabar ahí, pero que ya, bueno, pues entonces ya culpas al Tribunal Constitucional y al Estado español y por tanto, pim pam, ya estamos. Yo creo que el gran problema de todo esto es esa sensación que nos queda en cantidad de momentos y no en todos, no querría decir en todos para no parecer exagerado y no hacer demagogia, de que las cosas se toman y se asumen y se plantean, bueno, por circunstancias X que tienen poco que ver con las necesidades de las gentes y especialmente de las clases populares, ¿no? Entonces, pues por eso estamos como estamos. De todas maneras, si ahí hay 4.000 millones del ICO, porque según el presidente del gobierno han venido de fondos europeos y hay que gastárselos, pues bienvenidos. Es decir, con 4.000 millones se puede construir mucha cosa a lo largo de este año y bueno, y solucionar algunos de problemas, algunos o bastantes problemas, y ver cómo se combina eso con lo que hay en la Sareb, y por tanto que evidentemente voy a tener que o debería poner más dinero en aquellos sitios que han quedado, bueno, donde no tengo la alternativa de la Sareb, no sé, es decir, que bueno, que posibilidades hay para hacer cosas, ¿eh? Ya no te digo para el 20 de mayo, pero para octubre, noviembre, diciembre, pues hombre, algunas cosas se pueden ya ver, algunas grúas se pueden ya ver y algunas casas y algunos arreglos y todo eso. Entonces, pues habrá que ver si esto va medianamente en serio o no, porque tampoco le puedes, efectivamente tampoco es un tema que se pueda solucionar, por desgracia, a muy corto plazo, ¿eh? Sería una actitud muy radical que evidentemente sabemos que quien está en política profesional no está por este tipo de cosas. Bien, pues lo dicho, esperar y ver. Vamos a otro tema, vamos a hablar de sequía. No es solo la sequía que está aquí funcionando así a secas, sino que tú me propones que hablemos de la sequía según las clases sociales, que no afecta a todos por igual, que hay sequía más para unas clases que para otras. A ver cómo es eso, porque uno entiende que si se seca, si no llueve, no llueve para nadie, pero ¿por qué llueve más para unos que para otros? Si es que llueve. Bueno, perdona por el lío. No, sí está bien, sí está bien. A mí me sorprendió el tema, me encontré con este asunto en un medio y me dio por escarbar un poquito, ¿no? Es decir, no es tanto que si hay sequía no la suframos por igual, que también es verdad que no la sufrimos por igual, sino que la sequía, o sea, o el problema que podemos tener con el abastecimiento de agua no solamente tiene que ver con la sequía, sino que tiene que ver con el consumo, ¿eh? Y aquí estamos. Entonces, bueno, me he encontrado con que hay dos estudios, uno bastante reciente de la Universidad de Uppsala, que es una ciudad de Suecia, y que ha hecho un trabajo sobre 80 ciudades del mundo mundial, en realidad ciudades medianas y grandes, entre ellas Barcelona, y que llega a una conclusión que es evidente en cuanto os la diga, pero que muchas veces cuando hablamos de estos temas no caemos o no pensamos en ello, ¿no? Y es el tema de que no todos consumimos lo mismo, ¿eh? Y que fundamentalmente las clases privilegiadas consumen mucho más agua que el resto de las clases, incluidas esos que se consideran clases medias, ¿no?
¿Cómo? Me diréis, pero bueno, tampoco se pondrán a beber ahí a trago limpio. No, no, es que no es beber a trago limpio. Es que, por ejemplo, tienes piscina de todo el año, piscina de esta climatizada de todo el año para tal, por ejemplo, tienes jardines, tienes más jardines que quien tiene un balcón con 4 macetas. Con 4 geranios, sí. Con 4 geranios, y entonces los tienes que regar, y luego sueles acudir a sitios como, por ejemplo, no sé, la hípica, los campos de golf. Bueno, pues tampoco vas a ir al bar de la esquina, te vas a esos sitios paradisíacos con sus céspedes magníficos y mullidos, etcétera, etcétera. Bien. Esta gente lo ha cuantificado, que yo ya sé que a ti no te gusta. Entonces ponen, por ejemplo, el tema de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿no? Y después de hacer un estudio pormenorizado, porque es gente sueca, no os olvidéis, llegan a la conclusión de que el 13% de la población privilegiada en Ciudad del Cabo consume el 51% del agua. Un 13%, el 50%. Sí. Y luego quedan las clases medias, que imitan, que a lo mejor no todos tienen piscina y tal. El 61% de la población que no es privilegiada, o que ellos consideran que no es privilegiada, solo el 27%. O sea, que nos queda ahí un 20% que queda para ese margen entre una cosa y otra, que es aproximadamente un 20 y tantos por ciento de la población que consume un 20%. Es decir, esa está ahí y tal. Entonces, a partir de esas cosas de consumo, para que tengáis una cosa más próxima, aunque este análisis es del 2009-2010, bueno, pues la Universidad de Barcelona, que no es Uppsala, el Instituto de Ciencias y Tecnología, decidió hacer un trabajo parecido en Cataluña y cogió la localidad con el nivel de renta más alto, que en ese momento, y segundo nivel de renta más alto de España, que en ese momento es Matadepera, que era, y creo que sigue siendo Matadepera, que es una ciudad que queda encima de Tarrasa, encima de Sabadell y Tarrasa, y que bueno, aloja a gente normal y corriente, pero también aloja fundamentalmente a gente directiva que controla las empresas de alrededor, etcétera, etcétera. Bueno, total, en ese momento, 2009, Matadepera tenía 9.000 habitantes y 1.000 piscinas. ¿1.000 piscinas por cuántos habitantes? 9.000. 9.000, madre mía, son muchas piscinas. Bueno, no te sale a que por cada 9 tienes una piscina. Sí. Claro, bueno, pues sí son muchas, pero te quiero decir que incluso se te va a llenar la piscina con 9. Aunque hubiera familias numerosas, y evidentemente aquí estamos contando también, al contar habitantes, este estudio no discriminó y por tanto contó a la gente del servicio, etcétera, etcétera, y a los que no tenían piscinas, lógicamente. Si le echas además que es una localidad conocida por tener a algunos de los mejores equipos de hockey hierba de todo el país, porque eso, hockey hierba, como sabes, es un deporte molongui. Popular, sí. Pues hay varios campos, ¿no? De estos que también hay que regarlos, ya sabéis, porque, bueno, aunque seguramente que hay alguno de hierba artificial últimamente, pero bueno. Total, que estas serían, como si dijéramos, dos ejemplos de esa versión de clase que tiene la sequía que generalmente no vemos, ¿no? Voy a poner un tercer ejemplo que es geopolítico y es el de Israel y Palestina. Lo que fundamentalmente ha hecho Israel en los últimos 30 años ha sido
quedarse con las zonas de los acuíferos, con las zonas de agua. De manera que en estos momentos quien en esa zona tiene problemas con el agua es evidentemente la población palestina, y no tiene problemas o tiene menos problemas, a pesar de que puede sufrir la sequía, la población del Estado israelí, la población israelí, que se puede permitir pues, otros lujos en sus ciudades y demás. Es decir, que de alguna manera ese es un tema que normalmente no situamos cuando hablamos de la sequía. Parece que la única cosa que podemos hacer ante la sequía es cortar el grifo, no hacer determinados riegos, no hacer determinadas cosas, etcétera, que es cierto, pero generalmente cuando se toman medidas desde las administraciones, en la mayoría de casos no se toman medidas que tengan que ver con ese consumo absolutamente desigual de agua. No estamos hablando del agua de boca, estamos hablando de ese consumo absolutamente desigual que se produce por parte de las clases benestantes o de las clases privilegiadas, etcétera, que bueno, pues eso, siguen teniendo sus piscinas, siguen regando, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos momentos resituamos esa situación en un conflicto entre ciudad es decir, entre territorio urbano y territorio rural agrícola, que también es cierto, que también se produce de esa manera, pero ante lo que estamos es sobre todo ante problemas de tipo, por un lado, claramente ecológicos en el tema de lo que sembramos, es decir, porque entre otras cosas cada vez hay más regadío en España. Sí, territorios cercanos que se han convertido en regadío y de cultivo a lo bestia. Claro, y eso tiene un claro problema. Es decir, hay una vertiente que es claramente ecológica, aparte de la emergencia climática, de la situación climática, y una parte que es el consumo. Y en ese consumo, bueno, la semana pasada hablábamos del tema de Doñana como ejemplo, y luego está ese aspecto de clase que generalmente no aparece porque ya sabéis que queda feo eso de hablar de clases en las televisiones y en las radios y todo esto. De lo ecológico aún se puede hablar, pero de lo de la clase ya es que vamos, ya estamos liándola. Y bueno, pues que está ahí, y que está ahí no como un dicho, no como un planteamiento sin referencias, sino, como veis, con algunas referencias a algunos estudios que son interesantes tener en cuenta. Bien, es interesante el planteamiento que has hecho. Sí, ahora vamos a ver si los ayuntamientos, cuando llegue el momento, que por lo menos en Cataluña no va a tardar mucho en llegar. Sí, hay algunas zonas que están ya en riesgo grave, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un elemento que tiene que ver con lo ecológico y que no deja de ser alucinante, y es que en el caso de uno de los pantanos de Cataluña se han sacado toneladas de peces porque se morían y porque además consumían el agua, y se han sacado toneladas de peces y evidentemente esos peces han muerto y probablemente se han utilizado para hacer harinas para el consumo de otros animales y todo este tipo de cosas, porque el ser humano necesitaba seguir teniendo agua, pero no solamente el ser humano, evidentemente también la industria, porque claro, a veces también nos llega esa especie de mal de conciencia, que evidentemente es bueno que la tengamos, pero nos llega de una manera un poco sesgada, ¿no? Es decir, el problema de que los pantanos en Cataluña estén en el nivel que están no es únicamente del consumo humano de agua. No es porque te laves los dientes con el grifo abierto, vamos. Exactamente. Ahí la industria. Claro, efectivamente, y porque hay muchas industrias que no están reciclando como deberían hacer, y porque las plantas de reciclaje y demás, pues de reciclaje de agua se han hecho de aquella manera, para cubrir el expediente ante Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hay una gran cantidad de elementos y, lógicamente, también este elemento de clase que yo he planteado antes. Muy bien. Pues vamos con otro tema, ¿te parece?
Venga. Vamos con el Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional, dices que el Tribunal Constitucional, y así ha aparecido la noticia, ampara no dar fondos públicos a las escuelas que segregan a las niñas, a los niños, a la gente que segrega por sexos. Las escuelas que segregan por sexos, ¿vale? A ver, cuéntanos, eso es una buena noticia, pero me imagino que habrá que explicarla un poco más, porque ha tenido que el Constitucional hacer esto. Bueno, ese es el titular que han sacado algunos medios, otros han sacado otros, pero bueno, en realidad le podríamos poner otro titular que es podríamos poner más. Parece que por fin el Tribunal Constitucional ha cambiado, ¿no? Que sabemos que ahora la correlación de fuerzas es diferente. Y por otro lado, podríamos decir, menuda, aquello que empieza con H, le ha dado el Tribunal Constitucional a Vox, ¿no? Porque todo esto viene de un recurso que interpuso Vox contra la ley CELA o la ley de educación la ley 3 del 2020, ¿no? Esa ley de educación, que evidentemente tiene otras cosas que también podríamos criticar, fue emplazada en el Tribunal Constitucional por parte de Vox, argumentando una serie de cuestiones, ¿no? Que han sido todas rechazadas y que voy a ir desgranando un poquito. Supongo que tenemos margen, ¿no? En primer lugar... 10 minutos. 10 minutos, vale. Bueno, más que suficiente. En primer lugar... Vox, los abogados y abogadas de Vox que pasaban por allí y trataron de que esa ley fuera inconstitucional porque se hizo en 2020. Y entonces se hizo en 2020 y había estado de alarma. Y como ellos habían conseguido que ese mismo tribunal, con otra composición, les diera la razón sobre determinados aspectos que eran privativos de las libertades, según ese maravilloso tribunal, en la etapa del estado de alarma decretado por el gobierno, pues entonces, mira tú por dónde, me acabo de sacar un argumento de la manga fantástico que es: no se pueden hacer leyes en estado de alarma porque los ciudadanos pues estamos ahí subyugados, ¿no? Y no, sin libertad, sí. Sin libertad, y no nos hemos podido defender, y la ministra ahí ha aprovechado y tal. Bueno, pues el tribunal les ha dicho que de qué van, que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que además esa ley no significa una reforma constitucional en profundidad ni afecta a ningún apartado de la Constitución, aunque ellos decían que afectaba a unos cuantos, como ahora os voy a explicar. Bien, ¿sobre qué otras cosas les han tirado atrás? Pues una que seguramente que en su momento os acordaréis que fue motivo de grandes titulares, especialmente en determinadas cadenas de televisión, bueno, en dos cadenas de televisión fundamentalmente, y en la que tuvo un papel muy destacado un intelectual de alto nivel como es Bertín Osborne. Sí, que era sobre ese famoso tema de los padres y las madres que tenemos niños con especiales dificultades y tal, pues ahora resulta que nos quieren quitar los centros pijos de cuidar a estos niños, ¿no? Porque la ley lo que plantea es el principio de inclusión, es decir, la posibilidad de que estos niños y niñas sean recogidos en los centros públicos, no la obligación, pero sí la posibilidad, y que debe haber una oferta pública suficiente, que no habrá, desde luego, eso ya también lo podemos decir, por mucha ley que haya, para este tipo de inclusión de este alumnado con especiales dificultades, ¿no? Esto fue motivo de no sé cuántos programas de Antena 3 y de Telecinco por la mañana, y eso, y gente pues de ese nivel intelectual pues acudió allí porque no le iban a dejar llevar él a su hijo donde él quisiera y tal, ¿no? Otro tema que también les han tirado para atrás es que la ley habla en todo momento de la necesidad de ofertar suficientes plazas públicas,
y Vox y sus abogados y tal les gustaba más el redactado anterior de la etapa de Wert, que decía demanda social, de las administraciones y ese empresariado privado, pero con esas ansias de ayudar a la sociedad, pues puede intentar cubrir la demanda social, ¿no? Entonces, pues eso también se lo han tumbado. O sea que ya te digo que lo otro es lo que más mola, pero que les han tumbado unas cuantas cosas. ¿Qué más cosas les han tumbado? Pues lo de que se ha colado la ideología de género, ¿eh? Y entonces, pues que eso no puede ser, que cómo van a educar a sus hijos e hijas en ideología de género si sus padres no quieren. Con lo cual, ante eso, perdón, que tengo una cosa en la mano que se me ha caído. Entonces, lo que les han contestado es que no hay eso que ellos llaman ideología de género, ¿no? Sino que se introduce en el currículum pues una educación, un tipo de educación que no es necesariamente ideologizada o que obligue a tus hijos a hacer determinadas cosas como ellos dicen, ¿no? Que te puedes convertir en homosexual o en trans o en cualquier cosa, pues a poco que entres en una clase en que haya alguien explicando alguna cosa que tenga que ver con ello, ¿no? Es decir, que es contagio seguro. Y luego también les han tumbado el tema de los porcentajes del castellano en aquellos territorios donde existe cooficialidad de otros idiomas, y lo que les han dicho es que no es un problema de porcentajes, que es un problema de equilibrio, que evidentemente existen gobiernos en esos territorios que se supone que tendrán la suficiente sensibilidad para establecer esos porcentajes o ver la manera como se hace que el castellano sea vehicular también, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que otra cosa que tal. Y por último, pues el tema de la no financiación, ¿no? Que entonces ellos consideran pues que eso no debe ser un requisito constitucional, es decir, la igualdad entre hombre y mujer pues no debe ser un requisito constitucional, y sí debe ser, Vox me refiero, y sí que debe ser un requisito constitucional que tú lleves a tus hijos donde quieras y que te lo pague el Estado, claro. Y entonces, pues que... Entonces ahí también el Tribunal Constitucional pues les plantea muy claramente que bueno, pues que eso no tiene nada que ver con el planteamiento de igualdad entre hombres y mujeres que establece la Constitución, que eso se debe preservar y que por tanto entienden que las administraciones públicas pueden no financiar, si así lo deciden, no financiar este tipo de centros, ¿no? Entonces, como veis, todas las peticiones de Vox muy en la línea de lo que quiere el pueblo, ¿eh? De vez en cuando se les cuelan cosas que quiere Opus Dei, que quiere el Yunque, que quiere los Kikos y que quiere gente de este tipo, pero bueno, son casualidades. Y bueno, pues ha habido 4 magistrados del Tribunal Constitucional que se han posicionado en contra, aunque han sido minoría, y que están elaborando un informe que seguramente que va a ser para chuparse los dedos, sobre todo con este último tema, con lo cual vemos... Segregación por sexo. Efectivamente, con lo cual vemos qué cosa nos aprieta en el zapato, ¿no? Qué temas son los que más nos aprietan en el zapato. Y nos da también una idea del sesgo ideológico confesional de estos 4 magistrados y magistradas, ¿no? Porque si esta es la cuestión que a ellos les parece más interesante en una ley de educación, pues... Y estos son los que eran mayoría, poco, hasta la... Efectivamente, estos eran mayoría y probablemente se había hecho, por las informaciones que llegan, había un estudio preliminar que parece ser que daba en más ocasiones la razón a Vox, pero ante el cambio del Tribunal Constitucional, el nuevo presidente o presidenta, etcétera, entonces dijeron, no, esto hay que darle 4 vueltas más
y lo que ha salido se hizo un nuevo ponente o nuevas ponentes, perdón, y entonces pues el resultado ha sido pues un resultado más acorde realmente con lo que es el sentido ideológico, educativo, etcétera, que tiene, yo creo que la inmensa mayoría de la población, ¿no? Y no al revés, es decir, no que tengas un tribunal constitucional que lo que hace es tener posiciones minoritarias, absolutamente minoritarias, y de defensa de determinados sectores, por un lado adinerados y por otro lado clasistas, ¿no? En ese sentido, o sexistas serían en este caso. Bueno, entonces es una buena noticia, ¿no? Es decir, bien. Entonces, parece que eso que nos dijeron de que el Tribunal Constitucional ya iba a cambiar, de momento parece. Volvemos a lo de antes, ¿eh? Ya veremos cuando le entre una cuestión laboral seria y tal lo que va a pasar. Pero bueno, este es el juego que tenemos en estos momentos, ¿no? Que determinadas cuestiones progres, que ya es importante, y no lo quiero hacer en plan despectivo, pues aparezcan y sean defendidas, está muy bien, pero luego hay muchas otras cosas, como lo que hemos hablado antes de la vivienda o el trabajo o cosas por el estilo, que también deberían ser defendidas. De todas maneras, también es cierto que en los últimos días están apareciendo algunas sentencias con respecto a cuestiones laborales bastante interesantes también. Vale. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, Emili. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Qué le vamos a hacer? esperemos que a nuestros oyentes se les haya hecho corto y digan, uff, yo me estaría aquí otra hora más. No, ya saben los oyentes de este programa, todos los días, de este día, pero también de los otros, que aquí cuando tratamos a veces solo un tema en una hora, a veces 2 o 3, que se tratan con la suficiente profundidad, razonamiento, tiempo, y que nuestro programa no se rige por las modas de la radiodifusión última, que tienen que ser ágiles, breves, cortos, rápidos, sobre todo en algunos casos, ya que nos hemos metido en algunos casos porque tiene que entrar la publicidad, que esa ya puede durar, Claro. no pasa nada. Sí, ahí no hay problema. Ahí no hay problema, puede estar ahí 5 minutos, ando 10, que no pasa nada, pero los temas de... Lo otro tiene que ser como un tuit, Sí, lo que claro, digas de profundidad como un tuit. sí. Y cuidado que no te pases de las 150. Bueno, pues eso queríamos decir, que espero que no, supongo que no, que los que han aguantado es porque les interesa que sea así. Los que no ya no están, es decir, que tampoco... No, vale. Pues Bien, muy bien. nos oímos la semana Sí, que viene, si no ha pasado nada. Y en cualquier caso, si hay efectivamente. alguna cosa ya la comentamos. De acuerdo. Que Muchas haya salud. gracias. Que Salud, mucha salud. sea con caramelos, que cuides el constipado. Sí, efectivamente. Y si hace falta la baja, ya me la mandas. Hasta luego. Hasta ahora. Un abrazo.